Hola, ¿cómo están? Hoy voy a enseñarles una forma fácil y económica para limpiar correctamente los pinceles y que así duren mucho más tiempo. Acá tenemos un pincel sucio, voy a utilizar jabón blanco, el de lavar la ropa, y un rallador de fruta de plástico, el más barato que encuentren. La onda es frotar el pincel sobre el jabón para sacar todos los restos de pintura, presionamos suavemente, sobre todo en la unión de las cerdas y el mango, porque es ahí donde la mayoría de las veces quedan restos de pintura sin que nos demos cuenta. Luego enjuagamos el pincel, frotando sobre el rallador. Yo generalmente uso pintura con base al agua, pero en el caso de que usen pinturas sintéticas, este proceso también es súper útil. Lavan el pincel con agua ras y luego con agua y jabón, como lo estoy haciendo yo ahora, lo vuelven a limpiar. Como ven, queda impecable. Yo suelo enjuagarlo 2 veces para que tampoco queden restos de jabón, porque si no, se endurece el jabón y eso nos endurece las cerdas. Para terminar, lo escurrimos bien y lo seco con una servilleta de papel de cocina y queda listo para guardar. Cuando los guardamos, siempre con las cerdas para arriba. Nunca, pero nunca con las cerdas para abajo, porque si no, se arruina rápidamente. Otra forma de hacerlo es con la palma de la mano. Podemos pasar el jabón sobre la palma de la mano y frotar en movimientos suaves también, pero sacamos todos los restos de pintura, luego lo enjuagamos y listo. Por mucho tiempo yo lo hice así y la verdad es que está bueno, pero con el rallador sale mucho más fácil y queda mucho más limpio porque salen perfectamente todos los restos de jabón. Generalmente hago este proceso 2 veces para que quede bien limpio. La idea de secarlo con la servilleta de papel antes de guardar es que no se oxide el mango y eso no afecte a la cerda. Esto le da todavía más vida útil. Y recuerden que siempre con las cerdas o los pelos para arriba. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún tip de Luludeco. También pueden usar jabón líquido para limpiarlo o esperen que lo encuentre porque no sé dónde está, con detergente. Si quieren todo ya, como yo, pueden limpiar de varios juntos. Está bueno, pero tienen que controlar que queden bien limpios. La verdad, ahorra bastante tiempo, pero tenemos que buscar todos pinceles que tengan un largo de cerda parecido para que justamente se limpien parejo. No vale arrebatarse, ¿eh? Espero que les haya servido el dato. Cuéntenme si tienen algún otro tip. Voy a estar encantada de leerlos. La diferencia entre un pincel bien limpio y uno que acumuló restos de pintura, la verdad es que es abismal. Nos vemos.